Bendiciones, mis hermanos. Cuando vemos los acontecimientos, lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que está pasando en la familia, en el mundo entero, nos preguntamos, ¿cuál es el papel real de la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia ante todas las cosas que están pasando? La iglesia siempre se conoció por ser el termómetro, por ser la paredes de contención para los acontecimientos anti Dios, antivalores y todas esas cosas. A través de los tiempos la iglesia ha venido perdiendo la sal. ¿Sabe que usted y yo somos sal de este mundo? Debemos ser sal de este mundo. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor y qué, más que todo para preservar. Antes, cuando no existían los refrigeradores, las personas salaban la carne y la guardaban y eso lo preservaba. Somos la luz del mundo. Pero la luz del mundo, que es la iglesia, está apagándose. No porque Jesús esté en derrota, sino porque la iglesia del Señor no está haciendo luz ni quiere ser sal. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como iglesia del Señor? Le invito a que busquemos un pasaje. Voy a considerar 3 pasajes bíblicos para después desarrollar un tema. Vamos a buscar 3 pasajes bíblicos. El primero es Ezequiel capítulo 22. Y luego vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 2. Se lo repito de nuevo. Ezequiel 22. Vamos a estar considerando dos versículos bíblicos ahí, el 30 y 31. Luego vamos a pasar a Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y por último, vamos a considerar Primera de Pedro, no Lugo, sino Pedro el apóstol, capítulo 2, versículo 9, y ahí concluimos. Nos ponemos de pies y leemos esas escrituras. Dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieses en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 adelante, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por el privilegio que nos concede de una vez más exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de la alabanza nuestros corazones fueron preparados para escuchar esta palabra, Señor. Oh Padre amado, con temor y temblor me dispongo a desarrollar este tema
para que nosotros podamos entender y tener claro que nosotros como iglesia no simplemente tenemos la responsabilidad de venir un domingo a adorarte, un miércoles estudio bíblico, simplemente vivir vida moralmente bien, sino que hay un papel más grande que va más allá que ellos, Señor. Te rogamos que simplemente no seamos oidores de la palabra, sino que pongamos tu palabra por obra en nuestro caminar diario. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Dios está buscando intercesores. Ese es el tema de esta tarde. Dios está buscando intercesores. ¿Y qué es un intercesor? Vamos a definir esas palabras para luego entrar al tema. Se entiende por intercesor el que intercede, recomienda, aboga, entremete, suplica, intermedia, ruega, interpone, encarece o respalda. Alguien que convence a alguien en favor de otra persona para lograr un bien o librar del mal. La etimología de esta palabra está compuesta del verbo neutro intransitivo interceder y el sufijo o. Indica como agente la acción de una persona. ¿Y qué interceder? Del latín intercedere. Es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien. Una persona que intenta conseguir un beneficio para otro sujeto puede tratarse de una acción solidaria o de una conducta que persigue una recompensa posterior. En término bíblico, en término espiritual, interceder es ponerse en lugar del otro. Los sacerdotes en este sentido dedican su vida a la intercesión, ya que oran por y para el prójimo. Que intercede, por lo tanto, actúa como un intermediario, como un nexo entre el hombre y Dios. Volvamos a ese versículo de Ezequiel. Dice que Dios estaba buscando una persona, dice, entre ellos, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. La palabra vallado significa pared, barrera, empalizada, para que algo no entre. Todos tenemos cerca, ¿verdad? Para evitar que los intrusos entren. Eso es un vallado, una pared, una cerca, algo que protege de que otra persona entre a ese lugar. Y no lo encontró. Dice que no encontró hombre que hiciese vallado, no encontró una persona dispuesta a abogar, a interceder por la tierra en ese lugar específico. No encontró personas que estuvieran dispuestos a clamar, a orar, a buscar a Dios en favor de ello. ¿Y qué sucedió? Que vino el juicio de Dios. Vino el juicio de Dios porque no encontró una persona que intercediera, que investigara. Lo mismo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, hoy también lo hace. Continúa Dios buscando personas que estén dispuestas a interceder, a ponerse delante de Dios y de los hombres, a ser intermediario. Cuando vemos todo el capítulo de Ezequiel 22, vemos que empieza, el capítulo comienza con Dios enumerando los pecados del pueblo. Cuando usted lee los versículos 1 al 18, Dios está enumerando el pecado del pueblo, está enumerando todas las cosas que aún los sacerdotes habían estado haciendo, derramando sangre inocente, siendo injusticia, matándose unos con otros. Dice los hermanos que una de las mujeres de sus hermanas y todas esas cosas. Había una descomposición moral que había agotado la paciencia de Dios, si podemos decir esto. Y hoy mismo, hoy día,
Eso es lo que está aconteciendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad. El mundo cada día está en más bancarrota espiritual. El mundo cada día se desenfrena más. Vemos los acontecimientos, las aberraciones y las cosas que están sucediendo, que si somos verdaderamente sensibles a lo que está aconteciendo, estaremos como el Antiguo Testamento, haciendo silicio de las cosas aberrantes y las cosas tan duras que están pasando en esta sociedad, en el mundo. Luego, en los versículos del 19 al 22, Dios termina diciendo por qué lo va a hacer. En los versículos 30 y 31, porque no encontró a nadie. No encontró a nadie que estuviera dispuesto a ser vallado, a ser cerca, a ponerse en medio de Dios y de aquellas personas que estaban corrompidas en su pecado. Quizás nosotros pensamos que la búsqueda de intercesores se limitaba al Antiguo Testamento, se limitaba al tiempo de Ezequiel. Amados hermanos, debemos entender que Dios aún está buscando intercesores, personas que estén dispuestas a clamar por la tierra, por el mundo, por las almas. Como dice ese versículo que leemos en 1 de Pedro, nosotros somos sacerdotes. No sabe que un sacerdote, uno que intercede, uno que guía, uno que dirige. Nosotros hemos sido llamados a ponernos en medio de Dios y el mundo para interceder en favor de ese mundo. No solamente para venir aquí un domingo, adorar al Señor, levantar nuestras manos, irnos para nuestra casa y que el mundo siga sin ver la sal o sin experimentar la sal de la iglesia y sin ver la luz de la iglesia, que es nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. El privilegio de ser sacerdote, hermano, describe no solamente la posición, es un privilegio que usted tenga de parte de Dios esa oportunidad de orar por alguien, de interceder por alguien. Es un privilegio como sacerdotes que hemos sido llamados, como dice ese versículo de 1 de Pedro, que somos que real sacerdocio. Tenemos acceso. Tenemos el privilegio que tenemos acceso al Rey sin ninguna interferencia, sin ninguna intervención. Tienen solamente privilegio. Sí, nos llenamos y nos gozamos que somos cristianos, somos salvos, vamos para el cielo, tenemos el Espíritu Santo obrando en nosotros, pero tenemos también responsabilidades. Con los privilegios vienen las responsabilidades. Yo recuerdo, ¿cuánto vieron esa película, la primera que salió hace unos, creo que a principios de la década, de El Hombre Araña? ¿Se recuerdan? No hay problema, hermano, de una película. No tenga temor. Pero se recuerdan de cuando él descubre que tiene esa capacidad, ese poder, que el tío se está muriendo. ¿Qué es lo que el tío le dice? Con el poder y los privilegios vienen las responsabilidades. O sea, otra palabra, lo que ha descubierto, lo que tiene, úsalo con responsabilidad. Nosotros como sacerdotes, como hijos de Dios, tenemos el privilegio que somos hijos de Dios, pero también tenemos una función que desempeñar. Tenemos el sacerdote que es el representante de Dios ante la gente. El sacerdote también es quien lleva la petición y la preocupación del pueblo a Dios. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. En la primera carta de Timoteo, el capítulo que leímos 2, nos dice, tenemos un mandamiento. El apóstol Pablo, hablando por inspiración del Espíritu Santo, ¿cuánto creen que el apóstol Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo? Entonces, si creemos que el apóstol Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, tenemos que entender que estas palabras que el apóstol Pablo plasmó, entonces son de Dios.
Es un mandamiento de Dios, es una orden de Dios. Dios está buscando que nosotros intercedamos. Dios está buscando que nosotros intercedamos por la demás persona. Vaya conmigo otra vez a ese versículo, 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto, un mandato, exhorto. Le pido, le digo, ante todo, o sea, después de todas las cosas que se ha hablado, ante todo, porque sí, tenemos cosas buenas, bendiciones de Dios, todas estas cosas, pero dice, ante todo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Rogativas es diferente a orar. Simplemente oramos, Señor, te doy gracias por este alimento, eso es orar. Pero rogativa quiere decir cuando hacerle un clamor de lo más profundo de su alma. Algo que se hace con entendimiento, algo que se hace con compasión, algo que se hace con preocupación. Cuando usted está preocupado por algo, usted ruega. Rogativas. ¿Ves qué diferente? Oraciones, peticiones y acción de gracias. Pero fíjense que en nuestras oraciones simplemente hacemos peticiones y se olvida muchas veces la rogativa, se olvida muchas veces las acciones de gracia. ¿Cuánto dan gracias al Señor en sus oraciones? No me lo conteste. Porque muchas veces venimos al Señor como cuando vamos al supermercado, ¿verdad? Vamos al supermercado con una lista. Yo por lo menos tengo la mía en el teléfono, porque ya se me olvida lo que necesito. Voy con una lista y pido y cojo. Si usted va a un negocio que no es un supermercado, a una persona mostrada, usted le pide. Y así a veces somos nosotros con nuestra oración. Pide, Señor, dame esto, Señor, mira esto, Señor, mira lo otro. Y ni siquiera tomamos un tiempo para darle gracias al Señor. Y no solamente nos dice que tenemos que hacer rogativa, peticiones, oraciones y acción de gracias por los hermanos, los que son como nosotros, los que tienen a Cristo, los que somos creyentes. No dice por todos los hombres. Aquí la palabra hombres no significa el género masculino, está hablando de la humanidad completa. Por todos los hombres, no por lo que a nosotros nos agradan, no simplemente por lo que están bien con nosotros, no simplemente por aquellos que nos sonríen. Dice por todos, incluyendo a esos jefes que usted tiene que le dan dolor de cabeza, incluyendo a ese vecino que después que usted corta la grama le tira basura. Por todos. Y algo más, por los reyes. En ese tiempo había reyes, pero hoy no tenemos reyes. Hoy tenemos ¿qué? Presidentes. Y nos manda la Biblia a orar por los que están en autoridad. Eso quiere decir la palabra eminencia. Por los que están en autoridad, independientemente en qué animal se monten, si en el burro o en el elefante, si son rojos o son azules. Nos manda a orar por todos los que están en eminencia, desde el presidente hasta el concejal de una municipalidad. Porque haciendo esto, ¿qué es lo que está diciendo? Porque así vamos a vivir reposadamente. Debemos despedir para que Dios dé sabiduría a esta persona, para que las decisiones que tomen sean de acuerdo a los propósitos de Dios para la humanidad. Entendemos que no va a ser así, pero nosotros estamos llamados a hacerlo. Y a Dios no se le cuestiona, a Dios simplemente se le obedece. Simplemente estamos llamados a orar por esa persona para que hagan las cosas. No sé si usted se está dando cuenta que no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal, pero también a nivel de municipalidad están haciendo cosas horribles, tomando decisiones horribles que van en contra de todos los que nosotros predicamos y creemos. En todas las municipalidades, haciendo leyes, promulgando enmiendas que van totalmente en contra de lo que nosotros creemos y predicamos. Y la iglesia
bien, gracias. Porque nos vamos para el cielo. Porque yo estoy con Cristo, eso a mí no me toca. Claro, ciertamente nuestra ciudadanía no está en este mundo, pero vivimos en este mundo mientras tanto. Mientras vivimos en este mundo, tenemos que seguir siendo sal de esta tierra y luz de este mundo. Y tenemos que seguir siendo esa barrera de contención para frenar, para que Dios tenga misericordia y frene el avance de todas estas cosas que están aconteciendo en nuestras narices. Es increíble, usted solo prende el televisor y se va a dar cuenta que el tiempo que usted y yo crecíamos ya quedó en el siglo obsoleto pasado. Pero en este tiempo, las cosas que nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a ver, la estamos mirando en nuestras narices. Cosas que nunca jamás pensamos que iban a pasar en el tiempo de nuestra vida, la estamos mirando. Y la iglesia, bien, gracias. Cuando yo diga eso, hágame el coro. Y la iglesia, porque no me toca a mí. Entonces, debemos de entender que Dios aún está buscando personas que se pongan en la brecha. ¿Y quién es un verdadero intercesor? Vamos a ver quiénes son los verdaderos intercesores. Porque el hecho de que usted ore no quiere decir que usted es un intercesor. Todos estamos llamados a orar. La oración es la manera que nosotros nos comunicamos con Dios y hablamos con Dios. Pero debemos ser intercesores. Número uno, ¿quién es un intercesor? ¿Quién es un verdadero intercesor? Aquella persona que tiene su corazón en tono con el corazón de Dios. Una persona que tiene su corazón entonado con el corazón de Dios sabe lo que Dios desea. Conoce el corazón de Dios y sabe lo que Dios espera de nosotros. Un verdadero intercesor está el corazón alineado y busca las cosas de Dios, busca hacer la voluntad de Dios, busca lo que Dios desea. Y Dios desea que nosotros seamos intercesores. Dios desea que nosotros seamos sal de esta tierra. Dios desea que nosotros seamos luz de este mundo. Dios desea que nosotros nos pongamos en la brecha a interceder por otra persona. Cuando conocemos el corazón de Dios, vamos entonces a buscar el reino de los cielos y su justicia. Y una de las cosas que tenemos que procurar es que el evangelio siga expandiéndose, pero no solamente hablando, sino haciendo intercesión por este mundo. Conoce el intercesor, conoce el corazón de Dios. Conoce lo que Dios desea para la humanidad. Conoce lo que Dios quiere para el hombre. Busca lo que a Dios le agrada, porque conoce el corazón de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a conocer el corazón de Dios, amados hermanos? A través de las Escrituras, a través de lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Vamos, cuando estamos en una comunión íntima con Dios, el intercesor conoce lo que le agrada al Padre. Y como sabe lo que era al Padre y conoce el corazón de Dios, va a buscar las cosas que le agradan a Dios. Un verdadero intercesor, amados hermanos, está dispuesto a permanecer en la presencia de Dios el tiempo necesario para recibir la respuesta de Dios. Un verdadero intercesor no le importa el tiempo que tenga que esperar en la presencia de Dios para recibir algo de Dios, para recibir refrigerio, para recibir fortaleza, para recibir sabiduría. Un verdadero intercesor está dispuesto a pasar tiempo con Dios independientemente cuánto sea el tiempo. Un verdadero intercesor es constante, persistente, perseverante y paciente. Un verdadero intercesor, amados hermanos, conoce el corazón de Dios.
Está dispuesto a pasar tiempo intercediendo por otro en la presencia de Dios. Está dispuesto a sacrificar sus peticiones en favor de clamar por otros. Un verdadero intercesor, amados hermanos, conoce el corazón de Dios. Razones por las que algunos no interceden como debieran. Temor a probar a Dios. Pastor, ¿cómo se está hablando de eso? Cuando hablo de probar a Dios, es porque Dios contesta las oraciones. Dios contesta, Dios obra. Un ejemplo, ¿por qué Jonás no quiso ir a Nínive? ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Ni ponerse en la brecha por Nínive. ¿Por qué? Porque él sabía que si a Nínive pedía perdón, Dios lo iba a perdonar y iba a detener el juicio. Y a veces nosotros estamos con una hermana allá, eso no pasó aquí, allá en Brooklyn, Nueva York, que decía, Jehová manda fuego y consúmelo, mandaba fuego para todo el mundo. Manda fuego y consúmelo. No, hermano, nosotros no estamos llamados a pedir fuego para que lo consuma, sino misericordia para que lo salve. Misericordia de Dios para que lo salve. Misericordia de Dios para que detenga su juicio. Misericordia de Dios para que tenga compasión de tu humanidad perdida. El hecho de que ustedes seamos salvos no nos hace a nosotros superior a aquellos que no son salvos. Al contrario, debemos de humillarnos más para clamar, ya que nosotros hemos conocido el amor de Dios. Debemos desear que otros lo conozcan, que otros experimenten esa gracia de Dios. Por eso debemos ser intercesores. ¿Por qué no nos hacemos intercesores? Porque tenemos preocupación que Dios no va a responder nuestra oración. No, yo no voy a orar porque Dios no va a responder. ¿Para qué? Si lo que va a pasar tiene que pasar. Claro que va a pasar lo que Dios ya ha determinado que va a pasar, pero estamos llamados a orar, estamos llamados a interceder. Esto es como aquel niño que escuchó alguien predicando sobre esa frase de Mateo, cuando dice el Señor, si tuviera fe como un granito de mostaza, le di ese monte, esa piedra que se mueve, esa piedra se moverá. Y va un niño adolescente, dice, yo voy a ver si esto es verdad. Y se puso delante de una piedra, en el nombre de Jesús, muévete. Y abre sus ojos. Y la piedra estaba ahí. Dice, pues yo sabía que no se iba a mover. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos poca fe. Creemos que Dios no nos va a escuchar. Creemos que Dios nos va a contestar. Otra cosa, ¿por qué no somos intercesores? Porque creemos que con nuestra fuerza vamos a hacer las cosas que del mundo, los afanes de la vida son más efectivos que la oración. Nosotros hacer las cosas a nuestra manera, contra el propio conocimiento, contra la propia fuerza, contra los propios medios. ¿Sabe por qué tampoco ser intercesor? Porque no se entiende verdaderamente el corazón de Dios. Cuando entendemos, como dije al principio, si entendemos el corazón de Dios y lo que Dios desea y lo que Dios tiene reservado para esta humanidad, sí, y para la persona que no se arrepienta. Cuando usted entiende el corazón de Dios, que ese Dios amoroso también es un Dios juez y justo, y que la ira de Dios va a ser derramada sobre este mundo. A la gente no le gusta escuchar eso, Pedro. No le gusta escuchar eso, hermano Camilo, no le gusta escucharlo. De la ira de Dios. Le gusta hablar del amor de Dios. Pero se nos olvida lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos. Que nuestro Dios es un Dios, un fuego consumidor. Se nos olvida lo que dice también el escritor hebreo. Que le es dado al hombre nacer, morir y luego el juicio. El juicio. Y cuando entendemos lo que implica el juicio de Dios, usted, hermano, y yo debiéramos estar compungidos
Cuando entendemos realmente lo que va a acontecer con este mundo cuando la iglesia ya no esté. Si estando nosotros aquí la iglesia, estamos mirando lo que está pasando, ¿qué será cuando se quite lo que detiene la manifestación del hombre inicuo, el hijo de perdición? ¿Sabe quién está deteniendo eso? La iglesia. La iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Está a cuatro paredes? Nosotros. Y cuando sea quitada la iglesia. Otra cosa, ¿por qué no somos intercesores? Porque tenemos nuestra oración un enfoque egocéntrico. Nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestros problemas, en mí, y yo, y mí nada más. Y se nos olvida que en el mundo hay ¿cuántos billones ya en el mundo? 8, casi 8. Y nosotros concentrados en mí. Cuando hay billones de personas y alrededor nuestro hay cientos y miles de personas que no han conocido a Cristo como su Salvador. Y la iglesia ahora le voy a dar razones por las que debemos ser intercesores, hermano. Dios ha prometido que si pedimos, recibimos. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús nos ha advertido que separado de Él nada podemos hacer. O sea, por eso tenemos que depender de Jesús para clamar por las otras personas. Juan 15:15, separado de mí, nada podréis hacer. Separado de mí, separado de Él, nada pueden hacer. Amados hermanos, cuando nosotros pensamos que vamos a lograr las cosas por nuestra propia fuerza, nos hemos desligado de Dios. Y como estamos desligados de Dios, no entendemos cuál es nuestra responsabilidad, porque nuestros oídos no están afinados a la voz de Dios. Entonces vamos a querer hacer las cosas como nosotros nos parezca. ¿Sabe por qué? Número 4, tenemos que ser intercesores, hermano. Porque Dios desea la salvación del pecador. Dios desea. ¿Cuánto creen que Dios desea la salvación del pecador? Cuando Jesús entró a Jerusalén esa última semana, Mateo capítulo 23, versículo 37, escucha Jesús, esto es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien nosotros decimos seguir y servir. Escucha la palabra de Jesús cuando entra a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Cuando leemos esas palabras, simplemente son palabras, pero métase en el corazón de Jesús. Había dolor, había tristeza, había compasión de ver que su propio pueblo lo rechazó, viendo que su propio pueblo rechazó la salvación, aquel Mesías que había sido prometido. Y lo habla con tristeza, con dolor, con compasión. ¿Sabe por qué debemos, amado, de interceder? Porque quizás tú seas la única persona que está parada entre una familia y Dios. Quizás tú seas la única persona que está parado entre Dios y una familia, entre Dios y una persona, entre Dios, una persona y el juicio de Dios. Quizás tú seas la única persona
amados hermanos, que está parado a favor de una familia para que Dios nos manifieste su juicio sobre esas personas. Y cuando entendemos que quizá usted sea y yo seamos los únicos que esta comunidad tiene para interceder por ellos, para que Dios nos derrame su juicio, debe darnos a nosotros esa pasión y ese fervor para no simplemente orar oraciones automáticas, oraciones mecánicas, oraciones egocéntricas, sino ruego, interceder, hacer vallado, hacer brecha, pedir misericordia, pedir a Dios que tenga misericordia, no solamente de nosotros, sino de ellos, porque hemos sido negligentes. Nosotros nos enfocamos en nosotros. Y cuando usted mira hacia atrás, hay personas que están peores que la condición que usted dice tener. Y lo más terrible es que no tienen al Dios que usted y yo tenemos. Porque aún nosotros en nuestras pruebas, en nuestras debilidades, en nuestras tribulaciones, tenemos la fe y la confianza y mantenemos la calma porque entendemos que tenemos un Dios poderoso, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero aún así nosotros teniendo la paz de Dios, a veces se nos hace difícil seguir adelante. Imagínense aquellos que no tienen lo que usted y yo tenemos. Usted y yo quizás seamos la única persona que su compañero de trabajo tiene para que se ponga entre él y el juicio de Dios. Piénselo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez? No me lo conteste. ¿Cuándo fue la última vez que usted gimió ante Dios por un pecador? No por el hermano, por un pecador. ¿Cuándo? Porque nos enfocamos en lo que yo necesito, en lo que yo deseo, y que el mundo siga siendo mundo, porque de total lo que va a pasar va a pasar. Esa es la actitud nuestra muchas veces. Lo que va a pasar y punto. ¿Cuántas personas, amados hermanos, alrededor suyo viven agobiados, cargados, atribulados, a punto de suicidarse? Y usted ni siquiera se da cuenta que esa persona necesita nuestra intercesión. ¿Cuántas personas aquí se le ha pasado a usted por el lado? Personas que usted sabe que están pasando crisis. Y después, cuando esas personas no están porque quizá la mente lo traicionó y se quitaron la vida, entonces queremos llorar, queremos clamar, pero ya es muy tarde. Es ahora que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que interceder, hermano? Porque estamos llamados a ser sacerdote. Un sacerdote es uno que intercede. Otra cosa, número 7, ¿por qué debemos interceder? Sabe, amados hermanos, si usted y yo no intercedemos, si no lo hacemos, estamos negando el acceso al Padre a aquellos que nos rodean y no lo conocen. Le estamos negando el acceso al Padre. Le estamos negando a esa persona el acceso a Dios, porque el pecador, a menos que no esté ya en las últimas, va a clamar a Dios, pero somos nosotros los que estamos llamados a clamar a Dios por el pecador, porque por ellos mismos no van a clamar a Dios. Y si eso no le ha tocado la fibra de su corazón, le voy a dar la número 8. Hermano, escúcheme bien, míreme para acá, ponga los ojos en mí. ¿Sabe por qué tenemos que hacerlo? Porque usted y yo sabemos cuál va a ser el destino eterno de aquellos que mueren sin Cristo. Usted y yo por la Biblia sabemos cuál va a ser el destino eterno de las personas que mueren sin Cristo. Y
cuando nosotros entendemos eso. Porque cuando la persona se va de este mundo, ya no hay nada que hacer. La salvación es mientras estemos en este mundo. Después que la persona expiró, nada. Nada, ¿sabe lo que es nada? Nada. No hay oraciones, no hay rezo, no hay rosario, no hay novena, no hay indulgencia, no hay cuando usted le mande a aquella persona que usted cree que tiene la potestad de sacar a alguien de un lugar que no existe, que ha inventado. Piense por un momento que esa persona que es vecino suyo, que no conoce a Cristo, que usted le da los buenos días todos los días, que usted lo saluda, si expirara donde fuera. No estoy diciendo que nosotros vamos a salvar a las personas, porque usted y yo no podemos hacer eso, pero sí podemos interceder por ellos, hablarle y rogar por ellos. Pero es que a veces ni oramos, ni rogamos, y mucho menos le hablamos mientras vida, ¿verdad? Por último, número 9. Porque es un mandato, hermano, sencillamente es un mandato. Sencillamente es un mandato de Dios. Lo leímos en 1 Timoteo capítulo 2, es un mandato. Y es algo que Dios está deseando. Vuelvo a ese capítulo 22 de Ezequiel. Y busqué entre ellos hombre que hiciesen vallado y se pusiera en la brecha, y no lo encontré. No lo encontré. ¿Está Dios encontrando en nosotros personas que estamos dispuestos a ser vallados por otros y a ser intercesores por otros, a ponernos en los zapatos del otro? Muchos de nosotros nos desanimamos a interceder porque no vemos el resultado inmediato. Queremos las cosas como el fast food, microondas, rápido. Hay oraciones que Dios la puede contestar rápido. Hay otras que pueden pasar un año. Hay otras que puede pasar toda su vida y no la ve. ¿Cuántos padres y madres partieron de este mundo rogando, orando por sus hijos y nunca lo vieron salvo? Mas sin embargo, en muchos casos, esas oraciones dieron fruto después de la partida de sus padres. Porque es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo nuestro. ¿Cuánto tiempo permanecieron padres y madres orando por sus hijos y no lo vieron? Años. Le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted piensa que esa persona que le predicó a usted permaneció orando por usted? Piense por un momento. ¿Cuántos años le tomó a muchas personas orando por nosotros? Y quizá ellos ni siquiera vieron el fruto de esas oraciones, pero usted y yo somos el fruto de ese clamor, de que alguien un día decidió interceder por nosotros, clamar por nosotros, orar por nosotros. Debemos seguir clamando, hermano. Debemos seguir orando. ¿Cuántos años duraría una persona orando por ti o por mí para que fuésemos salvos? Y ahora lo vemos. Amados, el mundo está viendo. Las señales se están cumpliendo. Dios está a punto de derramar sus juicios. ¿Habrá alguien en tu círculo que necesite tu intercesión? Creo que sí. Creo que sí. Que por más pequeño que sea el círculo nuestro, tenemos personas que necesitan que nosotros nos pongamos en la brecha. Es tiempo, hermano, de parar las oraciones egocéntricas. Es tiempo de que paremos nuestras oraciones egocéntricas y nos convirtamos en verdaderos intercesores, intercesores que oran y claman por el pecador,
por la iglesia y por el mundo. Hay que orar por la iglesia, hermano. La iglesia del Señor. Cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de Victoria y Jesús, estoy hablando de la iglesia del Señor. ¿Cuándo? No me lo conteste. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por los misioneros? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por los evangelistas? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por los pastores, todos los pastores del mundo? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por los que van a visitar las cárceles? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por los que van a los hospitales? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró para que Dios tenga misericordia de ese vecino que lo tiene el oído cansado a usted? Pensemos. Hay pastores en el mundo, alrededor del mundo. Hay hombres y mujeres que han dejado sus comodidades para irse al campo misioneros, pasando trabajo, en peligro, en países donde ser cristiano es un delito. Pero hay mujeres y hombres que han abandonado su comodidad para irse al campo misionero. Recuerda recientemente en Haití cuántas veces no secuestran a los misioneros y lo matan. Pero hay hombres que no tienen miedo porque entienden lo que está en juego, que hay armas que están rumbo al infierno y están dispuestos a ponerse en la brecha por ello. Es tiempo de que intercedamos, porque el pecado de este mundo está llegando a la nariz de Dios. ¿Se acuerdan por qué Dios envió el diluvio? Dice, porque el pecado del mundo llegó hasta mis narices. Ya no lo soporto. Ya la copa se llenó. Hermanos, los juicios de Dios son reales. Intercedamos no solamente por nuestros hijos. Oremos, intercedamos por los hijos de los demás. No intercedamos y oremos por las necesidades nuestras solamente. Oremos por las necesidades de los demás. No solamente oremos por nosotros, hermano. Interceda, clama, ora, gime en todo tiempo y en todo lugar. Levantemos manos santas, clamemos a Dios. Oremos, clamemos para que Dios envíe un avivamiento a su iglesia y un despertar en el mundo. Porque el avivamiento es para la iglesia, el avivamiento no es para el mundo pecador. El avivamiento es para la iglesia y el despertar es para el pecador. Que Dios no solamente envíe un avivamiento a la iglesia, sino que envíe un despertar al mundo. Pero ¿sabe cuándo se va a dar ese despertar al mundo? Cuando la iglesia tenga un avivamiento. Si la iglesia no tiene avivamiento, no va a despertar el mundo. No solamente, amados hermanos, oremos por nosotros. La iglesia, su congregación, sus hermanos, los demás hermanos, las demás congregaciones, los demás pastores necesitan nuestra oración. Despertemos, hermano, y entonemos nuestro corazón al corazón de Dios. Entonemos nuestro corazón con el corazón de Dios, para que así conozcamos a Dios. Porque Dios no quiere que el mundo se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, así como usted y yo lo hicimos. Dios busca hoy intercesores.